Podemos decir de que estos trastornos diverticulares se definen como protrusiones en forma de saco ciego de la pared esofágica. Pues como vemos en estas imágenes, son prácticamente, se asemejan un poco a las hernias, ¿no? Entonces, se definen como protrusiones en forma de saco, ¿ya? Y afecta a la pared esofágica. Como resultado de qué generalmente ocurren estos divertículos. Ocurren porque existen trastornos de motor primario, ¿ya? O sea, trastornos esofágicos primarios. Entonces, vale decir, el trastorno de motilidad está en el esófago, ¿ya? Y también es importante las anomalías que existen o que pueden existir en el esfínter esofágico superior y en el esfínter esofágico inferior. Entonces, vale decir que estos dos acápites son los causantes, los importantes para que se produzcan estos divertículos esofágicos. ¿Cómo se clasifican estos divertículos? Existe un sinfín de clasificaciones en base a, desde el punto de vista de su función, ¿no? O localización, ya se van a clasificar uno en faringoesofágicos, que vienen a ser estas, principalmente el divertículo de Senker, ¿ya? Los divertículos parabronquiales o llamados también medioesofágicos, que vienen a ser acá, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ver las características que tienen cada una de estas, ¿ya? Los epiféricos, ¿ya? Que están generalmente por encima, por encima del diafragma, ¿no? Entonces, estos estarían más o menos a unos 10 centímetros de la unión gastroesofágica, ¿ya? Por encima. Entonces, un poquito vamos a ver las características de estos divertículos o saculaciones. Vemos acá que el divertículo de Senker, por ejemplo, tiene una estrechez, un cuello, ¿ya? Tiene una estrechez, lo cual influiría en la sintomatología. En cambio, acá los medioesofágicos o los parabronquiales tienen una boca amplia, por esa razón casi no nos darían tanta sintomatología, al igual que los divertículos epinéfricos, entonces se asemejan un poco a estos porque tienen una boca amplia igual. Entonces, por eso vamos a ver más allá cómo se caracterizan por esa situación. Seguimos con la clasificación. También se pueden clasificar de acuerdo a la constitución de la pared o histología, ¿no? Entonces, se clasifican en divertículos verdaderos y divertículos falsos. ¿Cuándo decimos que son verdaderos? Cuando consta de las 3 paredes importantes que tiene la pared esofágica. Vale decir, de la mucosa, submucosa y muscular. Entonces, estos divertículos verdaderos tienen los 3 componentes principales de la pared esofágica. En cambio, se dice que son falsos, ¿ya? Porque solamente consta de la mucosa y submucosa, ya no de la muscular más. Entonces, eso es la característica de su clasificación por su histología o pared. Seguimos con la clasificación y ahí viene el mecanismo de producción o fisiopatología. ¿Cómo es que se producen estos divertículos, ¿no? Y uno de ellos es la pulsión, ¿no? Considerada los falsos, entonces esto es de pulsión, quiere decir que solamente tienen la mucosa y submucosa, ¿no? ¿Cómo es que se producen? ¿Cuál es el mecanismo que se producen estos? Es generalmente porque hay un aumento de las presiones intraluminales, o sea, son muy elevadas la presión intraluminal, lo cual causaría
un trastorno de la motilidad esofágica y por ende los divertículos por pulsión, ¿no? Entonces, hacen que la mucosa y su mucosa se herníen a través de la musculatura esofágica. Y dentro de estos tenemos al divertículo de Schenker y a los divertículos epinéfricos, ¿no? Entonces, los dos tipos de divertículos serían los que se producen por pulsión, ¿ya? Y además son falsos, ¿ve? Entonces, son falsos. No tienen pared completa. Y el otro mecanismo es por tracción, ¿ya? Por tracción. Entonces, estos se consideran verdaderos porque aquí sí los divertículos tienen los tres componentes de la pared esofágica, es decir, la mucosa, submucosa y muscular, ¿no? ¿Cómo es que se producen estos divertículos por tracción? Se producen generalmente cuando los ganglios linfáticos del mediastino se inflaman por alguna situación, ¿ya? Entonces, al inflamarse estos ganglios, se van a adherir a la pared del esófago y a medida que van a cicatrizar, entonces se contraen y van estirando el esófago. Y de esa manera van formando un divertículo verdadero, ¿no? Ya que componen de los tres capas histológicas, ¿no? Entonces, con el tiempo, esa pared, con el tiempo, la pared del esófago se va a herniar y producirse un divertículo, ¿ya? Esto es lo más frecuente, lo que ocurre en los divertículos medioesofágicos, ¿no? Porque ahí están los ganglios carinales o broncoaórticos que están cerca ahí, esos ganglios que tienen muchas posibilidades de inflamarse. Entonces, eso es otra clasificación, por pulsión y tracción. Seguimos con su clasificación. También se pueden clasificar por su origen, que pueden ser congénitos o adquiridos. Los congénitos rara vez vamos a ver divertículos en niños o en la infancia. Más es en pacientes adultos mayores, en la edad del adulto mayor o geriátrica que dice acá, ¿no? Entonces, y por su presentación clínica, pueden ser primarios y secundarios, ¿no ve? Hemos dicho que primarios porque es de etiología esofágica, ¿no? Por eso se caracterizan porque son primarios. Y secundarios, ¿cómo ocurre? Como por la consecuencia de un trastorno de la motilidad esofágica, como ser en el caso de la acalasia y el esfínter esofágico difuso, ¿no ve? Entonces son causas que llevarían como causas secundarias a divertículos, a la formación de divertículos secundarios. Ya hemos terminado con la clasificación. Entonces hemos visto que hay varias clasificaciones que consideran. Entonces, hay en su libro de Savington también, ¿no? Y este es el divertículo de Schenker. Hablamos del divertículo de Schenker y sabemos que el divertículo de Schenker es un divertículo falso, ¿ya? Se considera falso porque solamente está constituido por la mucosa y submucosa, ¿no? Ha sido descrito por primera vez por un autor que es el Schenker y von Siemsen, ¿no? Entonces, por los dos. Es el considerado el más frecuente en su presentación, ¿ya? Es que más vamos a ver. Hemos dicho que es generalmente en adultos mayores, se manifiesta en adultos mayores, principalmente en la 70 década de la vida, ¿no? O en la séptima década de la vida. Entonces, ¿por qué? Porque hay una pérdida de elasticidad de los tejidos y tono muscular, esto debido a la edad. O sea, lamentablemente los tejidos con los años se van haciéndose más débiles, inclusive si se dan cuenta, los músculos, por ejemplo, se van atrofiando cada vez más en cuanto pasan los años, ¿no? Entonces, no se mantiene
la misma firmeza como cuando uno es joven, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser la causa para que se produzca este divertículo de Schenker, ¿no? Como se ve en esta imagen. Y tendría su origen en este triángulo que se llama el triángulo de Killian, ¿no? El triángulo de Killian que está, como ven en esta imagen, entre las fibras oblicuas del tirofaringeo, del músculo tirofaringeo, y en los músculos o fibras horizontales o transversas del músculo cricofaringeo. Entonces, esta es la zona débil por donde puede protruir este divertículo llamado divertículo de Schenker, ¿no? Entonces, esa es la característica de este divertículo. Seguimos hablando del divertículo de Schenker. Entonces, cuando este divertículo de Schenker se va dilatando, ¿ya? Vean como en esta imagen se dilata más, entonces se va a ir a posesionar por detrás del esófago, ¿ya? En el mediastino posterior y a lo largo del espacio prevertebral. Entonces, ahí se va a localizar, ¿no? Entonces, suele también denominarse acalasia del cricofaringeo, ¿ya? También le llaman así. ¿Cuáles son los síntomas de este divertículo? Se caracteriza principalmente porque al principio o al inicio, como son pequeños, entonces van a ser asintomáticos, ¿no? Hasta que se vuelven grandes y pueden manifestarse con ciertas sintomatologías, ¿ya? Que generalmente tienen la sensación de que tienen algo pegado en la garganta los pacientes, ¿no? Es como una pequeña molestia, como que si tuviesen algún cuerpo extraño ahí en la parte posterior de la garganta. Puede haber tos persistente, puede haber tialismo, que significa salivación constante, ¿no ve? El tialismo es salivación constante, ¿ya? Una disfagia intermitente, ¿ya? Una disfagia intermitente, ¿no? Entonces no pasa fácilmente los alimentos, quiere decir, ¿ya? Estos son signos de una enfermedad que está progresando paulatinamente, ¿no? Entonces, podemos encontrar también regurgitación de material no digerido y un olor fétido. Cuanto más grande el saco del divertículo de Schenker, entonces vamos a encontrar la regurgitación y el olor fétido, ¿no ve? Entonces, principalmente cuando aumenta más el saco herniario, si se puede decir, o el divertículo de Schenker. ¿Qué más va a haber? Con seguridad, si sigue creciendo el saco o el divertículo, obviamente en ese divertículo se va a acumular alimentos, ¿no? Restos de alimentos, entonces puede haber una halitosis, cambios en la voz, ¿ya? Dolor retroesternal, ¿no? Esto generalmente en personas de edad avanzada, ¿ya? Entonces, y puede complicarse, también puede haber complicaciones graves, ¿no? Con neumonía por broncoaspiración, por aspiración de ese contenido que está en el divertículo, ¿ya? Puede hacer abscesos pulmonares, ¿no? Y que pueden llevar a morbilidad o mortalidad en estos pacientes de edad avanzada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos principalmente a través de un esófagograma con bario. Como ven en esta imagen, pues este es el divertículo de Schenker, este es su saco, y acá está su cuello de este divertículo, ¿no? Pues generalmente se caracteriza por un cuello estrecho estos divertículos. Perdón. Se caracteriza por cuellos estrechos, ¿no? Está a nivel del cartílago cricotiroideo, ¿ya? Si vemos esta imagen, está lleno de bario, a eso se lo llama vasa cricofaringea,
¿ya? Valla cricofaringea. Y generalmente lo que tenemos que solicitar en este esofagograma es una proyección lateral, que es lo más importante, ya es imprescindible pedir o solicitar una proyección lateral del cuello, ¿no? Porque generalmente se encuentra en la parte posterior, este divertículo, ¿no? Entonces, no, se puede solicitar, pero la manometría y la endoscopía no son necesarias para el diagnóstico. Entonces, esto tomen en cuenta. La manometría y la endoscopía no es de primera elección. Podemos solicitar en casos de que se acompañe o sospechamos de otros trastornos de motilidad esofágica, que obviamente podrían acompañar a este divertículo, ¿no ve? Ahí sí, nos podría servir, pero no es de primera elección la manometría o la endoscopía, como hemos visto en las otras patologías. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, el tratamiento generalmente es quirúrgica o endoscópica, ¿ya? Entonces, por cirugía o por endoscopía. Entonces, son los tratamientos principales de referencia, ¿ya? Y en relación a la cirugía convencional, existen dos técnicas, ¿ya? Y se ingresan por el lado izquierdo del cuello, y estas dos técnicas son, uno, la resección del divertículo, entonces, llamado diverticulectomía. Ectomía significa exéresis o retiro, ¿ya? Resección o exéresis del divertículo, ¿ya? Entonces, y la segunda opción es la fijación quirúrgica de este divertículo, o sea, se lo pega o se lo sutura a la pared del esófago este divertículo, ¿no ve? Eso se llama diverticulopexia. Pexia significa sutura, fijación con puntos, pexia, ¿no? Entonces, y en todos ellos se debe realizar una miotomía, ya principalmente de los músculos tirofaringio y cricofaringio. Vale decir proximal y distal. Entonces, la miotomía tiene que ser proximal y distal, ¿no? Entonces, vamos a ver unas imágenes que nos va a orientar mejor de qué estoy hablando. Entonces, eso es una diverticulectomía convencional, en la que nos muestran estas imágenes, ¿no? Ponemos al paciente en decúbito dorsal, siempre con el cuello bien extendido, ¿no? Y si se fijan bien, la zona de incisión es en el lado izquierdo del cuello, casi paralela al músculo esternocleidomastoideo, ¿ya? Entonces, y si seguimos, vamos a hacer la disección. Al llegar a la disección, ya encontramos lo que está el divertículo. Acá está el divertículo, ¿no? Entonces, prácticamente es un saco, como un saco herniario, ¿ya? Entonces, acá vemos nuevamente, acá ya lo ha agarrado el cuellito, ¿no? Aquí está el cuello, el hondo, el cuerpo y hondo. Entonces, acá vemos que está utilizando una sutura mecánica, ¿ya? Entonces lo va a estaplear y queda así, de esta manera. Y acá muestra cómo se hace la cardiomiotomía proximal y distal, ¿no? Entonces estas flechitas indican cardiomiotomía proximal y distal. Esto es una vez que se ha hecho la resección, queda así, ¿no? Entonces se retira el divertículo. Eso se llama entonces una diverticulectomía convencional, ¿no? Seguimos con tratamiento. Dice que los divertículos menores a 2 centímetros, ¿no? Por sí sola la miotomía podría ser suficiente, ¿no ve? Hacer una miotomía podría ser suficiente. ¿Por qué la miotomía, chicos? Tal vez se preguntan, ¿por qué la miotomía? Sabemos que si se produce divertículos,
es que hay dificultad de paso a ese nivel. O sea, sí puede haber cierto estrechez por hipertrofia muscular, qué sé yo. Por esa razón se hace la miotomía para que no haya esa contracción constante distal al divertículo, ¿no? Lo que está dificultando el paso de los alimentos y por ende mayor presión hacia la parte proximal para la formación de los divertículos. Entonces, por eso se hace la miotomía. Es similar a la cardiomiotomía de Heller, ¿no ve? En casos de acalasia, más o menos parecida es, ¿ya? Y divertículos mayores de 5 centímetros se hace exéresis del saco, ¿ya? O sea, vale decir diverticulectomía, ¿no? Los grandes solamente pueden ser suficientes con la miotomía. Los mayores de 5 ya tiene que ser mediante exéresis. Y la otra técnica es la diverticulopexia. ¿En qué consiste esta diverticulopexia? O sea, lo que hace es agarrar su saco o el divertículo y le va a suturar este divertículo a la faringe posterior. Lo suturan, o sea, le unen hacia la pared posterior de la faringe, ¿no? En la parte de la fascia prevertebral, ¿no? Pero con el cuidado de que no tiene que adherirse hacia la fascia prevertebral, porque ahí a ese nivel, con cada deglución tiene un movimiento vertical el esófago, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Generalmente estos pacientes pueden estar 2 a 3 días en el hospital, obviamente con mucha dificultad para digerir alimentos, ¿no? Probablemente van a estar NPO durante unos 2 a 3 días, ¿no? Dependiendo de la receptividad de cada paciente, ¿no? Entonces, pero dice, sin embargo, o sea, el manejo endoscópico o el tratamiento endoscópico se ha vuelto también un poco interesante o popular para estos casos. Entonces vamos a ver esa parte ahora. Entonces, el tratamiento endoscópico se ha vuelto muy popular en muchos centros, ¿no? En muchos centros especializados, entonces tratan de resolverse a través de una endoscopia. Y dentro de esto está la técnica endoscópica de Dolman, ¿no? Está ahí en su libro de Savington que está nombrando, entonces, pero aquí lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica endoscópica de Dolman? Consiste en dividir la pared común del esófago y el divertículo con una grapadora lineal. Les voy a mostrar una grapadora lineal como es, ¿no? Entonces, con esta técnica ha dado un buen resultado, principalmente los divertículos grandes, ¿no? Entonces, es recomendado para los divertículos grandes, ¿ya? El riesgo de miotomía incompleta aumenta si el divertículo es menor de 3 centímetros. Obviamente, entonces, si es cuanto más pequeño, la posibilidad de hacer la miotomía, la grapadora lineal, no va a ser probablemente suficiente, ¿ya? Este método, dice, divide el músculo cricofaringeo distal y oblitera el saco, ¿no? Al final, el esófago y el divertículo forman un canal común. ¿Cómo hacen eso? A ver, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Entonces, este es lo que se llama tratamiento endoscópico, ¿ya? Se introduce a través de la cavidad oral. Esta pinza, que es una sutura lineal, ¿no? Una sutura lineal, aquí tiene grapas que suturan y cortan. ¿Ya? Esto normalmente usamos nosotros en cirugía laparoscópica, ¿ya? Entonces, para hacer secciones de intestinos se usa bastante este tipo de grapadoras lineales, ¿no? Entonces ¿cómo está tomando la pared del esófago y la pared del divertículo? ¿No? Toma los dos y lo va a grapear, suturar y cortar. Entonces, creando un solo paso, ¿no? Entonces, va a bloquearlo lo que es este divertículo. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo de cómo están haciendo
y creo que está dando nomás buenos resultados según su libro también, es lo que dice, ¿no? La verdad no sé si acá estarán haciendo este tipo de cirugía, probablemente viene a ser más sencillo, ¿no? Entonces, si se fijan, el divertículo de Schenker está prácticamente en la unión del cartílago tiroides con el cricoides, entonces no estamos lejos de la cavidad oral. Solo la dificultad sería de qué manera puede extender el cuello tanto para meter esta pinza larga, ¿no? Entonces, porque generalmente estas pinzas tienen una longitud de 45 centímetros o más a veces. Y estas carguitas que se ven, estas son las cargas azules. Hay de diferentes colores. Puede haber carga azul, puede haber carga verde, ¿no? Entonces, dependiendo de qué espesor va a tomar esas grapas, ¿no? Entonces, hay cargas blancas que son para vasculares, ¿ya? Y después, ¿qué hacemos en el posoperatorio? Una vez que el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, entonces, aparentemente los abordajes por vía oral son los que más rápidamente hace que el paciente se recupere, ¿no? Entonces, más rápidamente pueden tomar líquidos, ¿ya? Solo necesitan estar una noche en el hospital, ¿no? Entonces, y está recomendado para divertículos entre 2 a 5 centímetros. Este tipo de técnica por abordajes transorales, ¿no? Entonces, eh, eso es importante entonces. Para los divertículos menores o pequeños, ¿no ve? Entonces, la separación endoscópica aparentemente mejora la sintomatología, ¿no? Entonces, mejor vendría la endoscópica para los pequeños. Y para cualquier divertículo de más de 3 centímetros, los resultados pueden ser los mismos que en la cirugía convencional. Entonces, esto es en base a sus estudios que hacen la literatura, ¿no? La estancia hospitalaria puede ser más corta, obviamente, por la endoscopía. Como no tiene herida, entonces probablemente el dolor sea menos, ¿no? Y también se puede hacer intervenciones por endoscopía, ¿no? Endoscopía, entonces. Entonces podemos enviar, bueno, casi siempre enviamos para hacer que le hagan una endoscopía y hacer diagnóstico. Entonces se puede también manejar por endoscopía, pero no como por la parte quirúrgica. Eso en relación al divertículo de Schenker. Entonces vemos que el divertículo de Schenker es el más frecuente y está también más frecuentemente en pacientes adultos mayores, a los 70 años más o menos. La literatura dice entre 50 y 70 años, ¿no? La tercera década de la vida. Ahora hablamos de lo que son los divertículos medioesofágicos, porque hemos clasificado los divertículos en medioesofágicos, ¿no? También los que se encuentran en el cuerpo del esófago, ¿ya? Estos divertículos se encuentran en el cuerpo del esófago. Hemos hablado del divertículo de Schenker, que es el cricofaringio, ¿ya? Que está localizado a ese nivel. Ahora hablamos de este divertículo medio esofágico. Entonces, por primera vez se describió en el siglo XIX este tipo de divertículos, ¿no? Hemos dicho que se debe, y hemos indicado que se debe principalmente a un proceso inflamatorio de los ganglios linfáticos. Y principalmente dice que han sido la mayor cantidad de los casos por un proceso de tuberculosis, ¿ya? En casos de tuberculosis, entonces hay procesos inflamatorios de los ganglios linfáticos. Entonces hemos dicho que esta inflamación de los ganglios va a ejercer una tracción de la pared, ¿no? Hacia el ganglio linfático, ¿no? Y por ende va a hacer que se forme un divertículo verdadero
con las 3 paredes del esófago, ¿ya? Entonces, el mecanismo es principalmente por tracción. Nuevamente estamos repitiendo esto, ¿no? Entonces vean esto, como este ganglio se inflama y hace una cicatriz hacia el ganglio, lo cual provocaría la formación de este divertículo medio esofágico. También podría haber en casos de infecciones por histoplasmosis, ¿no? Y mediastinitis fibrosa, ¿ya? Entonces, acá igual se va a retraer, entonces estos divertículos se van a retraer, ¿no? Entonces, y algunas veces pueden estar causados por trastornos de la motilidad esofágica primaria, como hemos dicho, nuevamente aquí repite, la acalasia, la enfermedad esofágico difuso, ¿no? Y otras enfermedades que alteran la motilidad esofágica. Y como vemos en esta imagen, prácticamente está en el cuerpo del esófago este divertículo, con la característica de que suelen ser pequeños, no suelen ser grandes como el divertículo de Schenker. Hemos dicho que además tienen una boca amplia, por eso es que no dan mucha sintomatología, porque el contenido entra y sale fácilmente con las posiciones. Por esa razón, entonces, no da mucha sintomatología este tipo de divertículos. ¿Cuáles son los síntomas? Hemos indicado que la mayoría son asintomáticos, por esa razón que hemos indicado que fácilmente se llenan, fácilmente se vacían, ¿no? Con las posiciones que uno toma, por esa razón no se manifiesta mucho la sintomatología. Entonces, el hallazgo es muy casual en estos pacientes, este tipo de divertículos. A veces el hallazgo se lo hace cuando se está haciendo pruebas diagnósticas para encontrar otras causas, otras patologías, ¿no? Y podemos encontrar disfagia, dolor torácico, regurgitación, ¿no? Entonces, pero que estos serían como consecuencia de trastornos de motilidad esofágica también, ¿no? No siempre exclusivamente va a ser por motivo de la divertículo medio esofágico. Puede presentar tos crónica, ¿ya? La tos crónica nos haría sospechar de un desarrollo de una fístula broncoesofágica. Como hemos dicho que son por tracción estos divertículos, entonces podría nos hacer sospechar de una fístula broncoesofágica. También podría haber hemoptisis. Entonces esto nos hace sospechar de que esta pared esofágica, de este divertículo, puede estar en contacto con un ganglio, ¿no? Que puede erosionar a un vaso, ¿ya? De esa manera va a sangrar. Entonces podemos encontrar hemoptisis en estos pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Igual, nuevamente, es importante el esofagograma con bario. Esto nos va a determinar la localización, el tamaño, ¿no? De este divertículo, ¿ya? Entonces, acá nos muestra en esta imagen, ¿no? El divertículo medio esofágico y un divertículo pequeño. Acá nos muestra un divertículo más grande, ¿no? Entonces, son estudios esofagogramas con bario, ¿no? También podemos utilizar la TAC, ¿no? Principalmente, ¿para qué la TAC? La tomografía. Para identificar linfoadenopatías en el mediastino posterior. Porque hemos dicho que estos divertículos van a ser formados por tracción, por procesos inflamatorios de estos ganglios linfáticos que se encuentran en el mediastino. Tenemos la endoscopía, ¿no?
La endoscopía es más importante para descartar algunas alteraciones de la mucosa, como ser cáncer, ¿no? Un cáncer oculto, ¿ya? Entonces, puede identificarlos una fístula, ¿ya? Una fístula de estos divertículos. Entonces, la endoscopía también de alguna manera nos ayuda. Y los métodos manométricos, ¿ya? Principalmente esto, la manometría, no la vamos a hacer para diagnosticar el divertículo, más para encontrar los trastornos motores del esfínter, digo del esófago, perdón, ¿no? Entonces, más es para eso. Tratamiento. El tratamiento de estos divertículos se basa en los resultados de hallazgos manométricos. Como hemos indicado de que la manometría es más para ver el diagnóstico de los trastornos motores esofágicos, entonces nos va a orientar eso al tratamiento, ¿no? Entonces, en función a la manometría vamos a hacer el tratamiento. Hay pacientes asintomáticos, ¿no? Con inflamación de ganglios linfáticos. En estos puedes hacer un tratamiento de elección, ¿no? Puedes hacerlo con medicamentos, con antibióticos, ¿ya? Entonces, o antiinflamatorios. Entonces se hace principalmente manejo médico, ¿ya? Y si el divertículo es menor de 2 centímetros, no hay que hacer nada, solo puede observarse, ¿no? No hay necesidad de operar. Y si tienen síntomas y el divertículo es más de 2 centímetros, entonces ahí sí se interviene quirúrgicamente, ¿ya? Entonces, divertículos mayores de 2 centímetros y que dan sintomatología es sinónimo de una intervención quirúrgica convencional, ¿no? Acá está lo que hemos dicho. Pues generalmente tienen la característica de presentar una boca amplia, ¿no? Pues, que se encuentra cerca a la columna vertebral, ¿ya? Entonces, esto nos va a orientar a que podemos hacer una apexia de ese divertículo, ¿no? Se podría hacer una apexia, ¿ya? Entonces, nos da otra opción de tratamiento. Y en pacientes con dolor torácico intenso, pacientes que tienen disfagia, entonces, y una anomalía motora documentada, entonces, en estos pacientes se podría hacer una esofagomiotomía larga, ¿no? ¿Ya? Pues una esofagomiotomía larga. Son opciones de manejo en realidad, si se acompañan de trastornos motores del esófago. Por último, hablamos de los divertículos epifrénicos, ¿ya? Los divertículos epifrénicos. Entonces, estos divertículos epifrénicos, como su nombre indica, son adyacentes al diafragma, ¿no? Están cerca al diafragma. Generalmente están en el tercio distal del esófago a 10 centímetros de la unión esófago-gástrica, ¿ya? Entonces, generalmente suelen relacionarse. ¿Por qué es que se producen? Porque estaría aumentado la musculatura del esófago distal, ¿no? Y ese aumento de la musculatura distal va a aumentar la presión intraluminal. Vale decir que en la parte distal de esta formación diverticular va a ser difícil de que los alimentos pasen fácilmente, ¿no? Por ese proceso de aumento de la musculatura en la pared esofágica, ¿no? Se consideran divertículos por pulsión, ¿ya? Son falsos, ¿no? Por pulsión se dicen porque dependen mucho del aumento de presión intraluminal, por eso se consideran por pulsión. Y son falsos porque solamente tienen la capa mucosa y submucosa, ¿no? Entonces, se considera. Entonces, tengan en cuenta de que los divertículos de Schenker
y los epifrénicos son falsos. Los verdaderos son los medio esofágicos, ¿ya? A menudo se asocian a un esfínter esofágico difuso, pueden asociarse a calasia, pueden asociarse a motilidad esofágica ineficaz, ¿ya? Esta es la motilidad esofágica ineficaz. Entonces pueden asociarse a esas patologías, ¿ya? Y en los que no se encuentra ninguna anomalía de la motilidad, entonces se puede considerar de que es de causa congénita, como en el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Entonces, o sería una causa traumática también, ¿ya? Entonces, eso es, se considera también que podrían ser congénitos, ¿ya? Se dice que los divertículos medioesofágicos y los epifrénicos son los más frecuentes en el lado derecho, ¿ya? Y vean, tienen la característica de tener una boca ancha. Estos dos divertículos, por esa razón, no tendrían mucha sintomatología y nos podrían confundir con otras patologías de trastornos de motilidad esofágica. ¿Cuáles son los síntomas en estos pacientes? Hemos indicado que la mayoría son asintomáticos, no presentan síntomas. Puede haber disfagia, dolor torácico, ¿no? Esto principalmente cuando el paciente además se acompaña de un trastorno de motilidad esofágica. Y entre otros síntomas está la regurgitación, dolor epigástrico, anorexia, pérdida de peso, tos crónica, halitosis, ¿no? Perdón. Esto nos indica una anomalía de la motilidad avanzada, ¿ya? Entonces, lo que va a producir este divertículo, ¿no? Principalmente una enfermedad avanzada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igualmente con un esófagograma con bario, ¿ya? Entonces, en este tipo de enfermedades es muy importante el esófagograma, ¿no? Entonces, que nos va a considerar el tamaño, la posición, la proximidad del divertículo al diafragma, ¿eh? Acá vemos en esta imagen, en este estudio de esofagograma con bario, nos muestra un divertículo medio esofágico, acá nos muestra un divertículo epifrénico, ¿no? Entonces, realmente el estudio de esofagograma con bario es muy importante para las patologías esofágicas, chicos. No se olviden eso. Entonces, siempre tienen que solicitar un esofagograma cuando hay un paciente que tiene problemas esofágicos. De disfagia, ¿no? Entonces, algunos síntomas de regurgitación. Diagnóstico hemos indicado que es la manometría, ¿no? Manometría más que todo para identificar, ¿no?, si hay algún trastorno que se acompaña de este divertículo, algún trastorno de motilidad esofágica. Y principalmente alguna alteración del esfínter esofágico inferior, porque si el problema está en el esfínter esofágico que no se relaja normalmente, entonces va a provocar una contracción persistente y por encima puede seguir creciendo ese divertículo, ¿no? Entonces, para eso es. Y la endoscopía, nuevamente, para ver si tiene esofagitis, si tiene esófago de Barrett, ¿no? Esófago de Barrett, ¿ya? Y si tiene cáncer, ¿ya? Más para inspección de la mucosa, la endoscopía. Y el tratamiento es similar al divertículo medio esofágico, ¿lo ven? Entonces, como la tiene esa característica de tener una boca ancha, entonces se puede hacer una diverticulopexia, ¿ve? Hacia la columna vertebral, ¿ya? Los divertículos menores que se pueden hacer suspensión, dice, hacia la fascia prevertebral, ¿no?
no es necesario extirparlos en estos pequeños, ¿ya? Entonces, en resumen, se puede hacer una diverticulopexia si son mayores de 2 centímetros, ¿no? Y se puede hacer también una miotomía a ese nivel, ¿no? Llegando casi hasta el esfínter esofágico inferior. Entonces, casi siempre se pueden acompañar de miotomía para que no sea tan tenso la parte distal del esófago. Se puede hacer también, si son divertículos muy grandes, una diverticulectomía, vale decir, exéresis del divertículo, ¿no? A través de esas grapadoras lineales, como hemos visto, liberamos el saco y a nivel de su cuello lo grapeamos con las grapadoras lineales, ¿no? Ahora, cuando no tenemos esas grapadoras lineares, obviamente se hace manualmente, se sutura manualmente, se ciella a nivel de cuello, ¿ya? Que cada grapadorita está por los $200, cada carga cuesta $200. Entonces, más aún hace tiempo no había todavía, recién ahora ahí están empezando a traer, pero el costo ya también los hace escapar. Eso sería, en resumen, de todo lo que son los divertículos esofágicos. Si tienen alguna pregunta, porque son ya como comentarios, ¿no es cierto? Pues que ya no hay mucha importancia. Entonces, si tienen alguna pregunta, chicos, o hay alguna parte que no han entendido, entonces ahí terminaríamos todo lo que son los divertículos esofágicos. Y nos tocaría prácticamente el reflujo gastroesofágico y lesiones adquiridas por cáusticos, si no me equivoco, es eso. Doctor, buenas noches. Quería preguntar si se podría presentar alguna complicación al realizar una diverticulectomía. Como cualquier cirugía, sí, claro que sí, ¿no? Principalmente, ¿qué complicaciones podemos tener? A ver, en el abordaje, ya que estamos trabajando en el cuello, la verdad es que para hacer cualquier tipo de intervención quirúrgica, para la cirugía, quizás, si se dan cuenta, nosotros le damos mucha importancia a la anatomía. Si no conocemos bien la anatomía del cuerpo humano, o sea, difícilmente vamos a poder hacer los abordajes necesarios para cualquier tipo de cirugía. Entonces, como es en el nivel del cuello, cualquier procedimiento a nivel del cuello, chicos, es siempre de más riesgo, porque por ahí pasan del mediastino hacia la cabeza todos los vasos, venas, nervios, ¿no? Entonces, una lesión de un nerviosito y principalmente, por ejemplo, el nervio laringio recurrente, pues ya lo deja sin voz a esos pacientes. Entonces, yo creo que el abordaje es muy importante y el conocimiento anatómico para cualquier cirujano, para cualquier tipo de cirugía. Podría haber complicaciones, principalmente sangrados por lesión de vasos, ¿no? Porque estamos llegando por delante de la columna cervical. Muchas gracias, doctor. Listo, ¿no? ¿Algo más? Espero que haya sido comprensible lo que les he dado, pero he tratado de hacerlo y todo eso lo he sacado del Savington por si acaso. Obviamente con algunas aclaraciones, ¿no? Para que se entienda mejor. Para que no sea muy pesado el comprender. ¿Algo más, chicos? ¿O quedamos ahí? Entonces, nos veríamos mañana. Eric, no sé hasta cuándo tenemos nuestro tiempo de clases. ¿Cuándo debíamos terminar? No nos queda